Hoy, en Cómo sucedió, las 7 maravillas del mundo antiguo. Se considera a las 7 maravillas del mundo antiguo al conjunto de construcciones humanas que causaban un gran impacto en las personas una vez que las visitaban. También es importante decir que en la actualidad solo una de estas sigue en pie, de manera que es imposible que tengamos registros fotográficos. No obstante, tenemos una buena descripción de estas obras como para crear prototipos en la actualidad. No siendo más, comencemos. Número 1. El Faro de Alejandría. Alejandría es una ciudad portuaria ubicada al norte de Egipto. En el año 285 a.C. se inició la construcción en una de las islas cerca de la costa de una torre que arrojaría luz hacia el mar para guiar a los barcos que llegaban. 38 años después finalizó su construcción y como el nombre de la isla era Faro, se bautizó a la torre como Faro de Alejandría. Su altura era de 135 metros, con lo cual la luz se veía hasta a 50 kilómetros de distancia. El faro sobrevivió 1500 años hasta que dos terremotos, uno en 1303 y otro en 1327, lo derrumbó. Número 2. El Coloso de Rodas. Rodas es una ciudad griega ubicada al sur de Turquía en los límites del mar Egeo. Al igual que Alejandría, era un puerto y luego de que la ciudad no pudo ser conquistada por un hombre llamado Demetrio, los habitantes de la ciudad construyeron una estatua de bronce en honor al dios Helios. Su construcción inició en el año 294 a.C. y se estima que tardó 8 años en terminarse. La estatua estaba colocada sobre dos bases de mármol de 15 metros de altura y esta tenía 32 metros de alto, lo cual la volvía imponente para los barcos que llegaban a la ciudad. Por desgracia, un fuerte terremoto derribó al coloso 67 años después de su construcción. No obstante, aún estando en el suelo fue admirado por casi 900 años, hasta que los árabes conquistaron la isla y hurtaron el monumento por su valor mineral. Número 3. El Mausoleo de Halicarnaso. Halicarnaso era otra ciudad griega en territorio de la actual Turquía. Tuvo un líder importante llamado Mausolo, el cual murió y su esposa Artemisa le construyó una tumba magnífica. En el año 353 a.C. se inició la construcción de esta, hecha en mármol blanco y tras 3 años fue terminada. Su altura era de 50 metros aproximadamente y estaba adornada con estatuas para honrar al difunto líder. Como fue realizada en honor a Mausolo, desde entonces todo monumento funerario imponente recibe el nombre de mausoleo. Fue destruido por un terremoto en el año 1404 y posteriormente fue saqueado, de manera que solo tenemos ruinas en la actualidad. Número 4. Los jardines colgantes de Babilonia. El rey Nabucodonosor II de Babilonia ordenó la construcción de estos jardines en su templo que quedaba junto al río Éufrates, para que los viajeros pudieran admirarlos a la distancia. No hay certeza clara de por qué fueron levantados, pero todo indica que fueron en honor a su esposa alrededor del 600 a.C. Con la caída del imperio babilónico, los jardines fueron quedando en el olvido, y las múltiples conquistas a la ciudad motivaron su desaparición definitiva en el 126 a.C. Número 5. El Templo de Artemisa. En la ciudad de Éfeso, también Turquía, actualmente, los ciudadanos tenían un espacio dedicado a los dioses. El rey Creso ordenó en el 550 a.C. que se construyera un templo magnífico en honor a la diosa Artemisa. Aunque el lugar estaba lleno de varios templos, el más importante de ellos fue el de. Su construcción tardó 120 años en completarse, pero el 21 de julio del 356 a.C., un hombre llamado Heróstrato quería pasar a la historia como fuera y lo incendió. Aunque se hicieron restauraciones en años posteriores, los godos lo convirtieron en ruinas en el año 262. Número 6. La estatua de Zeus. Estaba localizada en la ciudad de Olimpia en honor a Zeus.
Fue construida en el año 430 a.C. aproximadamente. En cuanto a sus dimensiones, se calcula que tenía 12 metros de alto. Estaba esculpida en marfil, bañada en oro y adornada con piedras preciosas. En una de sus manos sostenía a la diosa Nike y en la otra un cetro de poder. En el año 393, el Imperio Romano ordenó que solo existía un dios y todas las representaciones a dioses paganos debían ser destruidas. La estatua fue trasladada a Constantinopla y la versión más difundida es que fue incendiada por fanáticos cristianos en el 426. Por último, la Gran Pirámide de Giza. Es la única maravilla del mundo antiguo que sigue de pie hoy en día y eso la hace sorprendente. Ubicada en la ciudad de Giza, en Egipto, la Gran Pirámide empezó a ser construida alrededor del año 2570 a.C., lo cual la vuelve más imponente aún, por orden del faraón Keops para su eterno descanso. Sus dimensiones son totalmente impresionantes. Tiene una altura de 150 metros y cada lado tiene 230 metros de longitud. Se dice que en la antigüedad, cuando los bloques estaban unificados, esta brillaba con una gran intensidad con la luz del sol reflejada en sus paredes. Hoy en día es considerada una maravilla honoraria, de manera que quedó fuera de concurso en la elección de las 7 maravillas del mundo moderno. Y sí que se lo tiene bien ganado esta imponente construcción. Nunca se les olvide que la historia la escriben los vencedores, no es una verdad absoluta, pero nunca está de más que seamos curiosos y nos preguntemos a nosotros mismos cómo sucedió. Gracias por ver este video, no olvides compartirlo, darle me gusta o dejar algún comentario con algún tema que quieras ver en otra ocasión. Tampoco olvides suscribirte al canal. Esto fue Cómo Sucedió. Arrivederci.